Ahora que de a poco nos hemos ido sacando esa espinita por querer a fuerza estar con lo más nuevo, sobre todo de las reseñas de los discos, y ya nos hemos adentrado un poco más, o de a poquito, vamos hablando no solamente de más cosas en el canal, sino cosas previas, pues empezamos también a descubrir, a hablar por primera vez de muchas cosas legendarias. En este caso, obviamente, pues, estamos aquí reunidos, hermanos y hermanas, para hablar de Tres Colores, Three Colors, que es una trilogía muy interesante, que ya tiene mucho tiempo, que es un mar estar checando cada simbolismo. A veces uno tiene que sacar conclusiones más allá de lo que el director Krzysztof Kieslowski quiso dar a entender. Seguramente hubo algunas cosas ahí que no terminas de explorar, detalles, cómo se van hilando ciertas situaciones, ciertas imágenes que los personajes ven. En fin, es una trilogía muy interesante, sobre todo si te gustan las historias que son entrelazadas. Ahora bien, sin embargo, esa fue la primera razón por la que vi esa trilogía hace tiempo. Recuerdo que tiene algunos años ya y no sé quién me la recomendó, no sé quién habló de ella, dónde leí sobre esta película, sobre estas tres películas, pero pues de a poco se han ido, bueno, me he ido dando cuenta que en realidad es parte de la cultura. Seguramente muchos han por lo menos escuchado igual ese contexto, ¿no? Que es una trilogía de películas que, de las que están conectadas. Entonces vamos a hablar así nada más como para hablar de ellas, porque es algo que es obviamente como parte de cualquier cinéfilo, parte de cualquier amante de estas teorías de las conexiones, de los 6 grados de separación, etcétera. Sin embargo, sí debo apuntar algunas cosas previas, tanto en la recomendación sin spoilers, como pues así como para quienes no la hayan visto, ¿no? Sin spoileárselas, obviamente. Y pues debería comenzar diciendo precisamente pues eso, que es una obra maestra, que se considera una obra maestra no solamente por los elementos, por la forma en que están conectados, la historia que te cuenta, las historias que te va contando, sino además porque es la misma obra maestra, la obra cúspide, y también una de las obras finales de Krzysztof Kieslowski, que es un director polaco. Él no trabaja o él no vive en Francia, sin embargo, pues está muy agradecido con este país, con esta república, y sí va a haber un peso muy importante de las simbologías, de las ideas, de los, vamos, símbolos de Francia a lo largo de sus tres películas. De hecho, solamente uno de sus personajes, algunos de sus personajes, pero uno de los más importantes, de los principales, comparte su nacionalidad, que es polaco, que de hecho vive precisamente en Varsovia, la capital en donde también nace Krzysztof Kieslowski. Todos los demás son de Francia, originarios de Francia, y los hechos de las tres películas pues suceden en Francia. Una pequeña nota, una pequeña anotación es que no son tan intrincadas, si bien sí hay cameos a lo largo de las tres películas, si bien la retribución, el estar esperando que se unan las historias, no te deja con un mal sabor de boca, si llegan a cumplirse pues tus expectativas, creo yo. No es algo como tan obvio como por ejemplo lo que sucede pues, en una de las series maestras por excelencia, que es Lost, ¿no? Lost, que comienza precisamente con esas conexiones, que de hecho da pie a que J.J. Abrams explore en otra serie que es así fracasa, que se llama precisamente 6 grados de separación. No es una historia en donde se cuenten tres eventos distintos o como que surjan a partir de un accidente, como lo que pasa en Amores Perros, que sí están enlazados así directamente. Y una referencia en una de mis series favoritas que todo el tiempo estoy recomendando, que es Community. Precisamente uno de los personajes dicen, es que nuestras vidas quizás ya nos habían encontrado previamente. Dice una como en esa famosa trilogía francesa Bleu, Blanc, Rouge, que es precisamente blanco, azul, blanco y rojo. Y dice, sí, pero algo más actual, dice, más accesible para las masas, como Unbreakable. Entonces, no es así como estas películas, como estas obras, pero definitivamente creo que vale la pena verla. La segunda y última, antes de entrar, pues, no sé si advertencia se pueda decir, o anotación, es que a mí no ya había dicho en una ocasión, esta también creo que hablando, no sé si de una película o de un libro. A mí no me interesa mucho eso de los trigger warnings, pero sí sé que hay mucha gente a la que sí. Y eso de los trigger warnings sucede precisamente por este sitio de Does a Dog Die at the End o algo así, de que si el perro muere en la película, y te hablan acerca de trigger warnings sobre pues, no solamente violencia o abuso animal, sino todo tipo de trigger warnings que existan, ¿no? Todo lo que pueda existir ahí, pues no voy a hablar demasiado para no spoilearlo, pero pues, sí debo
recomendar una pequeña recomendación. Sí hay un par de situaciones que no se ven, no es explícito, no es vulgar, vamos, el hecho, la cuestión en la que lo va mostrando Krzysztof Kieslowski, pero en una película, de hecho en la primera en Blue, hay una familia de ratas y pues a estos como que le causan un cierto trauma o activan un trauma en una protagonista y mete un gato para que se las eche. No se ve, pero pues, digo, por si hay gente, ¿no? Que a la que le importan esos trigger warnings. Y la más importante es en la tercera película, la última, en Rouge Rojo. Ahí, híjole, pues también hay una cuestión con un perro y un auto. No pasa a mayores, de hecho puede tener un final feliz si se quiere, de ahí el perro pues se recupera o la perra se recupera y de hecho tiene una parte muy importante y profunda en el cómo se van desarrollando las situaciones y las relaciones en esa tercera película. Y bueno, y por ahí también un tipo que está como pues, celoso, como humillado, llega a su casa y se acuesta así todo derrotado y un perrito pues se acerca y pues le mete un trancazo demasiado bien actuado, eso debo decirlo. Y entonces son un par de cuestiones que seguramente pueden ser trigger warnings para algunos, pues nada más cumplo con mi deber cívico de decirles, pues si les molestan ese tipo de escenas, pues sí salen por ahí un par en la 1 y en la 3. Ahora, ya entrando para todos aquellos también que quieran verlas, no hay un orden realmente específico en el cual ver las películas. Desde luego sí se recomienda que Rush, la película que se menciona o que se menciona siempre al final cuando se habla de esta trilogía, se ve al final porque por ahí hay una escena ya casi al final en donde te da sentido, te explica un poquito qué sucede con los personajes. Entonces, solamente, a menos de que vuelvas a verla una vez que hayas visto, por ejemplo, si viste Rush primero, a menos de que vuelvas a ver las dos primeras y luego vayas a Rush, pues ya entiendes un poco y lo conectas. Pero son películas que suceden y que se pueden comprender de manera independiente. En realidad los actos y las cuestiones que enlazan a los personajes, las relaciones que tienen, los problemas, los accidentes, etcétera, no están tan enlazados, o por lo menos si están enlazados, no llegan a afectar las otras líneas temporales, las otras líneas. Entonces pueden verse. Puedes ver solamente cualquiera de las que te vayan a recomendar, porque eso sí son muy distintas las tres. Puedes ver una después de la otra, puedes verlas como quieras, decía, en orden, etcétera. Y esa es otra recomendación. Y la última recomendación, todavía sin tantos spoilers, pues es que además de que es obviamente una obra maestra que deberían conocer, por lo menos para referencias, por lo menos para presumir a sus amigos y demás, es que bueno, obviamente cuando uno lee, cuando uno sabe que una obra va a estar titulada como colores, por ejemplo, sabores, etcétera, texturas, vidas, cualquier cuestión que tenga un símil, pues tú vas a empezar a buscar simbolismos. Y es lógico que, por ejemplo, el simbolismo del azul, pues se traduzca en la música, en el arte, en la pintura, en el cine, como algo triste. Y sí se puede ver, si empiezas a ver Blue, por ejemplo, es inevitable y además es muy obvio que cómo te van pintando las escenas. Hay ciertos elementos como el agua, como el cielo, que pues obviamente pues propician más este cúmulo de simbolismos del azul, ¿no? Cada que sucede algo y cada que cambia de tonalidad, tú ya estás como pendiente de qué es lo que nos quiere decir ahora este cambio de tonalidades, este director, qué es lo que nos quiere decir que va a suceder con esta actriz, bueno, con esta protagonista, etcétera. Eso sucede solamente en Blue realmente. Blanc y Rouge sí pueden tener ciertos elementos, sí tienen simbolismos, sí aparecen de forma, pues obviamente a veces demasiado deliberada los elementos de los colores, pero tampoco lo es tanto. Entonces tampoco lo quieras ver así como con tanta profundidad acerca de lo que definen los colores en la teoría del color, sino más, de nuevo, creo que se centra más en tipos de relaciones. Decía Krzysztof Kieslowski es un director polaco, pero que está muy agradecido y que tiene una devoción muy grande con Francia. De hecho, Francia creo que le patrocina no solamente estas películas, sino otro tipo de trabajos. Entonces, eso también se va a reflejar mucho. No tanto las ideas políticas, por ahí llega a haber ciertos elementos en las discusiones, pero sobre todo es para aquellos que gusten de las películas que tratan de las relaciones personales, de cómo se van desarrollando las relaciones, de pues los efectos que se tienen de acuerdo a estas relaciones, y sobre todo mucho de las tres películas se basa en discursos. La 1 y la 3 sobre todo son muchos diálogos y a veces un poquito pesados, por lo que son películas que pues sí pueden tener una escuela un poquito
obscura, entonces puede no ser como algo tan digerible en algunas ocasiones, aunque tampoco es demasiado elevado ni demasiado, digamos, experimental ni nada, ¿no? Solamente es eso, o sea, si te quisiera recomendar una película de acuerdo a la temática o al mood que tiene cada una, diría que Blue es la más dramática, la que más seguramente vas a disfrutar. Blue es la más musical, esa parte me encantó muchísimo. Las tres tienen música, obviamente. En la 1 y la 3 juegan más importancia la música en los papeles que van teniendo también como acentuaciones de sentimientos o de emociones o de un cambio de dirección que va a tomar el personaje, pero la 1 es definitivamente para aquellos que amen pues la música, los dramas y las relaciones personales así literalmente. Creo que es la más accesible en ese sentido. La 3 es como el cierre, sí, y esa es para quienes disfruten de los diálogos largos, de las relaciones que no están bien definidas, que no sabes con quién se va a quedar uno u otro personaje, que por ahí te va soltando el director algunos guiños que tú dices, híjole, esta persona va a quedar con esta, pero no siempre es tan obvio, ¿no? Entonces, eso puede ser disfrutable también esto de poner en perspectiva que si una relación está bien o mal, si alguien te ama o no, que si es lo mismo que te amen o que crean que te amen. Esas situaciones se ponen ahí en perspectiva muchísimo en las tres, pero sobre todo en la tres. Las relaciones humanas, el amor, los celos, las traiciones están al pie del cañón en las tres películas, pero la 3 es donde definitivamente se notan de una forma más humana, más poética, casi más nostálgica un poco. Y sin embargo, bueno, no voy a spoiler el final. Y la 2 es la más... La 2 curiosamente puede ser una de las más difíciles de ver. O las... Ajá. La 2 es la más humorística, lo cual pues contrasta con decir que es de las más difíciles de ver, ¿no? Es la más humorística, la más llena de sátiras, la más sardónica, pero también la más... pues casi ridícula. Vamos, el director precisamente quiere darle ese aire. Es muy ridícula, llena de mucha comedia, pero también es muy oscura en el sentido de las intenciones de la pareja principal. Esa es más, si te gusta el humor negro un poco, si te gustan las películas de venganza, esa puede que te guste un poco más. Y bueno, pues ahí dejamos nada más. No quisiera dar la trama, esta la quisiera ya hablar en los spoilers, pero pues ya nada más la dejo así como que un obligado que trata sobre colores y que trata sobre las relaciones personales y que también simboliza a la bandera de Francia, por cierto, blue, blanc, rouge, azul, blanco y rojo son los colores de la bandera de Francia. Los colores de la bandera de Francia simbolizan cada uno una cosa. El azul simboliza ya se me había olvidado, la libertad. El azul simboliza la libertad, el blanco simboliza la igualdad y el rojo simboliza curiosamente la amistad, que a veces no simboliza lo mismo, ¿no? Yo pensaba que sí, yo tenía idea que sí en mi país, verde, blanco y rojo con el águila rojo simbolizaba, según yo me acuerdo que decían la sangre de los héroes, aquí es amistad. Eh, y es interesante porque eso de libertad, igualdad y amistad, si lo ves bajo esa luz, puede ser un spoiler, pero no, de nuevo, sí, creo que es algo bastante interesante que lo veas, aún sabiendo eso de la bandera de Francia, porque sí son cuestiones que son muy importantes para la trama. Y hasta aquí llega la recomendación sin spoilers. Sé que no es demasiado así profundo, no dije básicamente de qué van las películas o un argumento siquiera, pero pues eso, como recomendación tal cual. Y pues nada más, obviamente no se recomienda a los youtubers que digan dejen de ver, pero pues yo sí les recomiendo que dejen de ver. A continuación voy a adentrarme mucho en spoilers. Si no les interesa tanto que se las spoile, si las van a disfrutar igual o no las van a disfrutar o ya las disfrutaron y solamente quieren ver un poquito de mis comentarios extra, pues sean bienvenidos a estos comentarios con spoilers de Blue Blanc Rouge. Bueno, Blue Blanc Rouge, ¿cómo comenzar por ellas? ¿Por el final? ¿Por el inicio? Ya con spoilers, decía de nuevo, última advertencia. Decía, cuando yo la vi con tantas referencias y sobre todo de nuevo amando este tipo de multiversos y cómo se conectan diversas historias y que de repente hay cameos en una y otra, creo que eso nos encantan a muchísimos, ¿no? Por eso es que también mucho cine, inclusive ahora el cine de superhéroes trata de adentrarse un poco en esos universos entrelazados, en esas convergencias, en esas colisiones de universos. Creo que nos gustan a todos porque sabemos que de cierta forma llegan a afectar nuestras ideologías, nuestras experiencias, nuestras relaciones a los demás y viceversa, a los demás lo que hagan que parezca no estar tan metido con nosotros, pues obviamente tiene un eco en nuestras vidas y eso creo que hay muchos artistas en diversos tipos de arte que llegan a meterlo de una manera muy inteligente y muy sentida
en las obras. Blue Blanc Rouge realmente no tiene tanto eso. Quizás Rouge, sí, la última película, porque sí te plantean dos historias paralelas que no van a converger, sino hasta el final. Pese a que todo el tiempo están viendo, se saben de esas líneas paralelas, son más o menos importantes, pero esa es, digamos, la que tiene la mayor conexión, tanto con las tres películas como las historias dentro de la tercera película de Rouge. Blue, la verdad es que me gustó muchísimo. Quizás si hubiera empezado a ver alguna de las otras dos antes de ver la trilogía completa, no hubiera terminado la trilogía. Pero Blue me gustó muchísimo porque además Juliette Binoche creo que se pronuncia, bueno, vamos a decirle Juliette Binoche, es una gran actriz. No recuerdo ahorita en qué películas la he visto, pero creo que varios de las actrices y de los actores son bastante conocidos. Juliette Binoche es una gran actriz que te deja ver de repente sin que sea tan expresiva, sin que sea tan exagerada, cosas bastante interesantes, bastante profundas del ser humano. Y por ahí había visto una lectura, no recuerdo el actor, una disculpa, pero por ahí decía, un buen actor, por ejemplo, no es el que intenta llorar cuando llora, ¿no? Las personas no intentan llorar, las personas cuando quieren llorar, más bien intentan no llorar, intentan reprimirse esas ganas. Y un actor es cuando... Un actor, curiosamente, el mejor actor, decía él, es el que parece tener un poco más de estoicismo. Bueno, Juliette Binoche de repente sí entrega a algunas actuaciones muy dramáticas, pero con tenues cambios en su faz, en su mirada, en inclusive la entonación de las palabras que utiliza. Y pues entrando un poco ya en la película, pues básicamente empieza con un accidente de auto. Juliette, que bueno, también se llama Julie en la película. Julie es la esposa de un compositor, por ahí va con una niña en el auto y de repente se oye un golpe, un niño presencia precisamente el accidente, va a auxiliarlos, bueno, va a verlos. Es muy interesante también ese accidente porque pues no se ve así como los grandes... La grande parafernalia de Hollywood. De repente como que siento que el director Christophe sí es muy humano en ese sentido, como que sí nos plantea las cosas tal como son, a veces tan crudas, tan inesperadas, tan intempestivas, y al mismo tiempo sin tanta, de nuevo, parafernalia, sin tantos efectos. Julie es la única sobreviviente, muere su esposo, muere su hija, y pues eso precisamente la deja en un lugar muy oscuro. Cuando despierta en un hospital quiere quitarse la vida, pero pues no se atreve. De hecho se echa un montón de pastillas a la boca, pero al mismo tiempo como que dice no sé si es un acto reflejo que le hace devolver las pastillas o literalmente pues, se arrepiente por alguna cuestión. Sin embargo, después de eso pues sale, vende todas sus cosas. Hay varias escenas muy interesantes. Hay una escena en donde está golpeando, más que golpeando, va arrastrando básicamente los nudillos, la mano completa contra un muro de piedra. Y había leído por ahí que le ofrecieron hacerlo con una mano, ¿cómo se dice? Estas manos, bueno, una mano falsa, vamos. Pero cuando vio Julie dijo, no, esto no se ve tan real. Y dijo, voy a hacerlo yo misma. Y se ve, mano, esa es una de las escenas que de nuevo no es tan agresiva, tan profunda, tan cruda. Y sin embargo, sí, literalmente te duele. Pero más que te duele o más de que sientas feo cómo va pasando la mano por las piedras, básicamente le va vibrando. En realidad es el sentimiento que le provoca, ¿no? El hecho de haber perdido pues, a su esposo y a su hija. Por ahí sale un personaje que se llama Olivier, que era un asistente de su esposo, que es compositor, y suelta una cuestión que es muy importante para la trama porque le pregunta, ¿es cierto que usted componía todas las obras de su esposo? Y es una parte muy interesante porque cuando tienen una interacción con partituras, ya sea que las lea o que ponga el dedo, el muro sónico que de repente te avienta el director con la obra, lo que está escuchando en su mente Julie, es algo precioso. Porque realmente pues, los grandes directores, los grandes compositores, es algo genial. Ellos pueden leer la partitura tal cual y no solamente la entienden o la procesa su cerebro como lectura tal cual, sino que literalmente pueden escuchar. Eso es algo que ojalá lo pudiera hacer yo, pero no. Y bueno, la música tiene un papel muy importante ahí. Julie de a poco pues decían, intenta como que alejarse, vive en París en el anonimato. Por ahí Olivier intenta buscarla, pero
pues ella no quiere así como con contacto con nadie. Esta escena que decía al inicio de los trigger warnings con las ratas, parece que en realidad queda muy frágil, pese a que más bien parece como aislarse y no sentir. Por ahí hay una escena con una ama de casa, una ama de llaves, que está llorando desconsolada y Julie le pregunta, ¿por qué lloras? Después, bueno, así sucede, ¿no? A veces cuando tienes un dolor tan fuerte, a veces no lloras y no lo expresas, como que el dolor cuando es por dentro es más fuerte, dijera Alejandro Sanz. Ajá. Y la ama de llaves precisamente le dice, le responde a por qué lloras, le dice, pues porque usted no llora. Y parece que es más bien fuerte, decía, como estoica, pero ver a las ratas, pese a que de niña por ahí se nos revela que no les tenía miedo, activa un nuevo miedo, y es que en realidad pues sí está sola. De a poco va queriendo descubrir un poco la situación que sucede con su marido, con su legado. Quiere primero destruir toda la obra que no llegó a concluir, una sinfonía. Y sin embargo se da cuenta que su esposo la engañaba. No solamente que la engañaba, sino que además su amante está embarazada. Curiosamente Julie recupera la casa porque ya decía la iba a vender, pero no, en ese trayecto pues no se había vendido todavía. Y le regala básicamente la casa al amante, mano. No manches. Y la Julie, pues no sé, ni siquiera era su hija, mano. Pero bueno, el caso es que Julie es así de abnegada y de chida. Le regala la casa. Al final, pues sí, como que sabe que sí tiene que recuperar un poco esa emoción, que no debe dejar seguir completamente. Y como que va cediendo un poco ante los avances de Olivier, el ex ayudante del esposo precisamente de Julie. Esta película es la que está más inmersa en los colores, en el azul precisamente. Julie todo el tiempo, para refugiarse en un lugar seguro, va a nadar, y pues en el agua, no solamente el agua, el reflejo, sino inclusive las paredes del fondo perdón, están pintadas de azul. La noche hay una especie de lamparita que le recuerda un poco al inicio a su familia y lo odia, pero pues después se va acostumbrando a ello. Como que el azul es un lugar seguro, triste, pero al mismo tiempo pues de nuevos comienzos. Muy después de haber visto esta primera película, noté que cuando va a ver a su madre, que ya no la recuerda, la confunde con su hermana. Su madre siempre está viendo la televisión. Por ahí suelta unas líneas bastante interesantes sobre que no necesita salir a ningún lugar. Te ponen un poquito en perspectiva las libertades de cada una. La madre ya no busca, quizás por su enfermedad, pero ya no busca ningún tipo de relaciones, y sin embargo toda la libertad la tiene en un televisor. Eso obviamente no es lo que busca Julie, pero ella también le dice, yo ya no quiero posesiones, ya no quiero relaciones, porque todo es una trampa. Y sin embargo te revelan un poco las libertades que tienen que tener cada persona, pero siempre anclado a su pasado. Y eso el director no te lo dice, no lo comenta ninguno de los personajes, sino que se nos revela a través de lo que está viendo la mamá. De nuevo, eso lo descubrí mucho después, pero está viendo gente que está, curiosamente, porque, o sea, no creo que sea su afición, sino que está viendo, por ejemplo, gente que hace esto de los parapentes, caídas libres, y no tienen obviamente una cuerda, pero después ve a gente saltar del bungee atado a una cuerda, y eso va mostrándose de una manera gradual. Las cuerdas no entran sino hasta más avanzada la película. Son pequeños detalles que decía, es una genialidad, cuestiones así que te va mostrando Krzysztof Kieslowski. Y termina sin demasiados giros de drama. Termina básicamente haciendo el amor con Olivier, y nos terminan dando un vistazo de lo que sucede con cada uno de los personajes. Pero más adelante va a tener un poquito más por lo menos de retribución respecto a la historia que van a desarrollar Julie y Olivier. Blanc es una película que fue sensacional. Blanc es una película que decía es la más sardónica, la más histriónica, pero también una muy curiosa. No sé si el director se pone en el lugar de Karol, que es el único polaco, decía. Bueno, por ahí ya después regresa a Polonia, pero es curiosísima. La película comienza como en esta escena de San Andreas, donde comienza una cinta corredora que traslada equipaje, una maleta enorme, de repente va entrando, tú piensas que, bueno, no parece demasiado así como importante para la trama, y de a poco entramos a un juicio. En ese juicio, cuando estaban buscando Julie, de la primera película, a la amante, pues se interrumpe en una ¿cómo se llaman? Bueno, una sesión, precisamente en un juicio, y un policía la saca. Bueno, pues cuando estamos en Blanc, precisamente entra Julie y vemos como vemos esa escena, pero desde la perspectiva ahora de los acusados, o por lo menos de los involucrados. Carol está le están diciendo que pues se quiere divorciar su esposa, una Julie Delpy preciosísima, que ahí el papel lo hace de Dominique.
y Dominique le está exigiendo al juez que disuelvan el contrato del matrimonio porque Carol, su esposo, nunca pudo consumar el matrimonio. Es un poquito humillante esta primera escena porque no solamente Dominique está diciéndole al juez que pues ya no ama a su marido, que pues ya no paraguas, sino además lo está haciendo a través de un traductor. Carol no habla francés, él habla polaco y pues un traductor le va repitiendo cada una de las cosas que le dice por ley. Entonces, como es por ley, le tiene que, hasta cuando ella responde que no, y se entiende obviamente en el francés que no le ama, le tienen que estar repitiendo en su idioma que no le ama, ¿no? Entonces es un poquito humillante al inicio. Nos muestran por ahí un primer flashazo de lo blanco, muy pocas escenas en blanco así tal cual como en la primera se nos muestran. Y la primera escena de blanco pues es a Dominique saliendo de la iglesia, saliendo del templo después de la boda, con su vestido blanco de novia. Se ve angelical y sin embargo pues es el último recuerdo que le queda a Carol. No solamente eso, Dominica ahí a los dos hacen un papel que de repente sí raya, pues más que en lo absurdo, en lo exagerado de los celos. Esa parte quizás para muchos pueda no gustarles si han sentido celos o han sentido ganas de arreglar una traición o de vengarse, etcétera. Es una película que pues juega con ese tipo de sentimientos que de repente sí exagera las cuestiones que se llegan a tener porque Dominique pues le quita todo, básicamente, le quita todo a Carol. Carol está en un país que no es el suyo, pierde hasta el pasaporte, se queda tocando la armónica en una estación de metro para pues, hacer un poco de dinero. Encuentra que tiene las llaves del salón, en donde aparentemente iba a abrir en Francia, porque él, por cierto, es peluquero, y se queda ahí a dormir la noche. Dominique llega el otro día y le echa a los policías, o sea, la policía francesa lo anda buscando, porque ella dice, no, tú entraste a la fuerza y quisiste prender el local. De hecho, ella literalmente enciende las cortinas. Está loca, mano. Las más bonitas siempre están locas. Y Carol, sin embargo, pues sí le pide que la ame, ¿no? Es interesante también cómo juegan a veces en esto de lo sexual. Por ahí hay varios libros de Slavoj Žižek en donde retrata la disfunción sexual en el cine de Hollywood, porque pues dice, o sea, realmente no hay algo así como él y muchos otros científicos y algunos creemos que pues no es una condición tal cual. Obviamente hay condiciones físicas, pero pues muchas veces es algo más psicológico, porque finalmente pues por así que tú lo mandas, ¿no? Por ahí inclusive Slavoj Žižek igual cuenta un chiste bastante malo, pero bastante cierto, que dice, ¿cuál es el objeto más liviano del mundo? Dice, es el pene, porque solamente lo levantas con el pensamiento. Y pues Carol por ahí revela que sí había tenido relaciones con su esposa, que sí la amaba, que los dos, vamos, Carol solamente parece como que le cayó bien por chistosito, ¿no? Eso nos ha servido a muchos porque Dominique es una preciosidad y Carol es más bien chaparrito, de nuevo no habla francés, pero pues la pudo conquistar pues básicamente con su carisma. Y parecía que se llevaban bien, pero no es sino hasta que se casan y hasta que llegan a Francia y le toca hacer cosas nuevas, en un lugar en donde no conoce gente, intentar rehacer su vida y además mantener esta presión de tener una novia guapísima a la que todos le echan el perro, y parece que eso es lo que juega contra la impotencia sexual de Carol. En el tren, en la estación de metro, se encuentra con un tipo que se llama Mikolaj, y Mikolaj le dice, reconoce una tonada que está tocando hasta por eso, y le dice polaco. Le empieza a hablar en polaco y Carol se sorprende y dice, ¿cómo conoces esta melodía? ¿Cómo sabes que soy polaco? ¿Cómo puedes hablar mi idioma? Y Mikolaj le dice, pues es que yo conozco esta melodía, bla, 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 bla. Se convierte en un personaje muy importante porque él le ofrece además un trabajo, le ofrece no sé cuántos francos por matar a alguien. Dice, conozco a un hombre que tiene familia, que tiene esposa, que tiene hijos, pero que ya no quiere vivir. Y Carol, pues así como es de inocente, jamás ha querido buscar bronca con nadie. También vemos casi un Breaking Bad, mano, que, bueno, de a poco. Y Mikolaj le dice eso y Carol pues primero le dice que no. Y entonces dice, no, es que yo voy a recuperar a mi esposa. Y está durmiendo en la estación, que está de hecho próxima a la ventana de Dominique. Y la misma noche en que lo avienta a la calle, mano, que le echa la policía, que le prendió fuego ella solita, bueno, estoy enchilado, me estoy acordando, maldita, no quiero decir su nombre porque luego me ve, pero Carol la ve en la ventana con otro hombre,
Y todavía que la ve, bueno, es que también es interesante. Si esta segunda película es difícil de ver, y en esta segunda película, Carol le marca en ese momento, ¿no? Carol, vamos a decirle para no decir Carol. Quizás hasta en el nombre busca un poco esta especie de hacer menos a un hombre cuando está tan enamorado el director Krzysztof Kieslowski. Y le marca, Dominique le contesta, y no solamente le contesta, sino como dice esta canción, de que no me acuerdo ni quién la canta, creo que Calibre 50, lo pone a escuchar, y puta. Y ahí está escuchando Carol, todavía de que escucha los gemidos y todo, todavía le dice te amo, ¿no? Yo me estoy chilando, bueno, casi son todas. Y finalmente le dice a Nikolai, no, ¿sabes qué? No voy a poder matar a ese hombre, pero pues sí, ayúdame a regresar a Polonia. Y dice, ¿cómo quieres que te ayude si no tienes ni pasaporte, no tienes nada? Y entonces vemos que esta primera escena que decías a los San Andreas con esta maletota es lo que va a suceder a continuación. Carol se mete en la maleta y Nikolai pues lo pasa de contrabando. Sin embargo, pues no llega al final a Francia. Nikolai llega a París y se queda esperando la maleta en la cinta. Pues jamás se nos muestra qué es lo que sucede en esta cinta transportadora. Y pues tiene que acercarse. Nikolai es un amigo de esos carnales que te sacan cuando sucede lo que sucede. Y dice, oigan, es que mi maleta fue perdida y no la encuentro, nunca llegó de Polonia. Y empiezan a revisar y dice, su maleta pesaba tanto, ¿qué es lo que traía? Y dice, pues ropa y cosas, como si aquí pesaba muchísimo. Y entonces el mismo Nikolai dice, bueno, en realidad iba mi amigo. Ya no vemos qué sucede con él y con ese interrogatorio, pero lo que sucede con la maleta es que hay unos asaltantes, unos tipos que roban equipaje y por ahí en unas laderas, por unas montañas, pues tienen ahí varias maletas, incluida en la que va Carol, y la abren. Pues se sorprenden, dicen, no, pues está vivo, quizá que... Y ahí encuentran varias cosas, por ahí encuentran un busto, una especie de estatua, vamos, un busto de Marianne, que es esta figura de Francia. Esa figura que es blanca, que es el otro elemento blanco que va a mantener Nikolai, es como algo que se aferra. Antes de eso, previamente, cuando estaba hablando con esta maldita de Dominique, el teléfono se traga todo lo que tenía de dinero. O sea, ya no tenía dinero y lo último que tenía lo utiliza en esa llamada. Y entonces le exige al que estaba ahí atendiendo que le devuelva sus 2 francos. Y le regresa le avienta una moneda así como perro, mano. Carol. Y la agarra esa moneda de 2 francos. Y esos son los elementos franceses que este polaco, Carol, son a los que se aferra. Y entendiendo que Krzysztof Kieslowski fue perseguido después de la Segunda Guerra Mundial, pues entendemos también un poco esta devoción, esta gratitud que encuentra hacia Francia, y también le da una nueva luz a la trilogía completa de Bleu Blanc Rouge y de la imagen que tenía hacia la bandera de Francia, ¿no? Y es además bastante conmovedor ver cómo este tipo de artistas, a veces que son exiliados o que por cualquier cuestión no son amados en su país o no son tan comprendidos, están tan agradecidos de una manera así con otro país y en su arte lo expresan. Carol se encuentra de hecho con el torso aventado, roto, porque pues estos ladrones me lo golpean suave al pobre Carol, ¿no? O sea, jamás se ve que deliberadamente hacen que actúe mal en la pelea porque pues quieren darnos a entender que jamás se ha peleado en su vida, y entre los cuatro me lo abaratan, rompen este busto, y al verlo Carol pues se lo queda, ¿no? De nuevo, Marianne pues sabemos que es esta figura, no es deidad como tal, bueno, quizás sea deidad, pero en la que personifican a la libertad. De hecho se cree que la libertad guiando a los franceses en 1789, la revolución, esta pintura de Lacroix, se cree que la libertad que pinta esta mujer con el pecho desnudo es Marianne. Y bueno, pues Carol finalmente regresa a donde cortaba el pelo, y vemos que tiene una especie de decisión en su mirada, y parece que lo que quiere es buscar hacer dinero. Y de inicio tú dices, híjole, lo que va a querer este menso, pues hacer dinero para recuperar a Dominique, ¿no? Empieza a tener ciertas conexiones, de repente empieza a tener una agilidad mental para robarle, no robarle a mafiosos, sino ver lo que están intentando hacer con ciertos negocios y adelantárseles a ellos, ¿no? Lo contratan de guardaespaldas, aun cuando él no sabía. Finalmente se vuelven a encontrar Nikolai para adelantar un poco, y Nikolai le dice, mira, aquí está el dinero. Y bueno, Carol le dice, oye, todavía necesitas este trabajo, que mate a este tipo. Dice, porque necesito dinero. Y Nikolai, todo triste, agüitado, le dice, sí, la verdad que sí lo necesito. Dice, pero pues el sujeto soy yo.
Y Nikolai y Carol le dice, pues sobres, mano. Para esto, cuando entra de guardaespaldas, le dan una pistola con gas lacrimógeno, aparentemente. Pero, bueno, el caso es que va y sí le dispara, pero en el primer disparo no muere Nikolai porque estaba. O era un casquete vacío, o era salva, o era el gas lacrimógeno, pero le dice la segunda vez, la segunda bala sí es real. Y ya le va a disparar y Nikolai le dice, no, ¿sabes qué? Como que ya, como después de escuchar la detonación, como que ya le saca un poquito y sin embargo le da el dinero y pues esa amistad sigue, ¿no? Obviamente él me lo salvó básicamente. Carol pues se hace de dinero, de a poco vamos viendo cómo va cambiando su aspecto, su caminar, se yergue ya un poquito más derecho, se peina diferente, parece sí un poco como de mafioso, el estilo que va adquiriendo, la forma en la que le habla a ciertos empleados de repente sí adquiere una cierta altivez bastante extraña para el Carol que conocemos. Y el caso es que para no alargar demasiado hacia el final, también los personajes tienen mucha profundidad, pero no alarguemos de más. El caso es que Carol se hace millonario. De repente hace tanto dinero que, bueno, le une a Nikolai, le da su dinero, esa amistad se fortalece, etc. Y de repente vemos que está planeando un funeral. Y el funeral que planea es el propio de Carol. Entonces dice, voy a hacer que venga Dominique. Todavía por ahí un par de veces se despierta todo. En medio de esta transformación que tiene de una especie de gángster polaco francés, él todavía se despierta en las noches a veces soñando con Dominique, le marca y Dominique me lo ningunea todavía, pero suave, ¿no? Así no entendemos, mano. El caso es que Carol hacia el final pues revela que en realidad su plan es hacer que vaya Dominique a su funeral. Y Nikolai le dice, bueno, pues ya básicamente te vas a morir. Sí, no, bueno, no te puedas morir en Francia, sino que es más difícil ahí que te que te hagas pasar por muerto, que te hagas pasar inclusive por otra persona, porque por ejemplo ellos tienen el llamado certificado de existence, que es un certificado de existencia. Tienes que comprobar que estás vivo, así como aquí en varios países de Latinoamérica existe el certificado de defunción, ahí existe el certificado de existencia. Entonces, pues ya parece que Carol se va a ir. Pero la ve llorar ahí de lejos al GTA V cuando Michael está viendo su propio funeral, está viendo a Dominique y Dominique llora. Y quizás eso le cambia un poco la perspectiva, pero quizás ya tenía un plan previo, porque lo que vemos a continuación es que Dominique llega a un lugar ahí en Polonia, un hotel aparentemente, y se encuentra con Carol. Carol está ahí medio desnuda en su cama, y por primera vez en su país, ya con dinero, sabiendo que sí lo amaba o que por lo menos la hizo chillar, pues, tienen una... Tienen lo que tenían que tener. Y ahí aparece otra vez un deslumbre blanco. Aquí el blanco como quizás simbolizando un orgasmo. Y tú dices, bueno, ya acabó, ¿no? O sea, finalmente, como sea, a lo mejor nos está demostrando que Dominique era una interesada y que eso es la que buscaba, y etcétera. Porque para esto, cuando la manda a traer, para que Dominique acepte ir a su funeral, además de que pues obviamente le muestra que estaba muerto en un obituario que le manda Nikolai, le dice que la hizo heredera de todo lo que tenía, mano. Dice, yo dejo todo a mi ex esposa. Por ahí inclusive al quien le está ayudando a redactar el testamento, hasta se lo ve así como diciendo, no mames, mano, a ver, lo que hace el amor. Bueno, pues todo parece que va pues a pedir de boca de acuerdo al amor de Carol, hasta que de repente en la mañana se despide de ella, todavía la ve así como como con infatuación, con amor, pero también con un cierto dejo de rencor, y se va. Mientras se va, llega la policía, así pateando la puerta, viéndola aquí apenas tapándose a esta Dominique, y le empiezan a hablar en francés. Ahí se empiezan a voltear un poco tanto los planes, es un giro de tuerca impresionante, como también se empiezan a voltear estos paralelismos. La humillación por la que pasa Carol al inicio, que la conecta, decía, con Blue, pues ahora ella no sabe polaco. Lo cual está extraño, cómo entonces se juntaron, ¿va? Pero bueno, el caso es que no sabe polaco y le están traduciendo. De la misma manera que un polaco le traducía a Carol al inicio, así alguien le está traduciendo al francés a Dominique acerca de la muerte de Carol, porque dice, pues es que su marido era rico y murió, y sin embargo usted parece que estuvo aquí antes. O sea, parece que en realidad el plan de Carol era pues vengarse, mano. Entonces ya me empezó a gustar la película al final. Pero sí también se pone un poco oscura porque Dominique es hecha prisionera. Carol llega por ahí a una prisión y la ve a lo lejos. Y Dominique está con una mirada bastante interesante. La verdad es que Julie Delpy tiene también un rango histriónico impresionante.
y también con la mirada así te hace sentir pues ese desprecio por las traidoras, traicioneras, pero también te hace sentir un poco de lástima hacia el final porque pues la ves derrotada, la ves presa, la ves triste, sí, pero la ves más triste como por Carol. Le empieza a hacer unas señas medio interesantes, como que se quiere matar, algo así, no sé qué. Pero es como una devoción, es como una especie de... ahora entiendo lo que te hice. Es bastante interesante. No hay palabras hacia el final porque pues obviamente Carol está muy lejos y en la ventana de la prisión pues no se escucha nada. Y Dominic se despide así básicamente. Cuando vemos a Carol quitarse los catalejos, los binoculares, pues está llorando. Entonces no sabemos qué va a suceder ahí. No lo vamos a saber sino hasta el final de Rush, de la tercera película. Pero ahí termina Blank. Es interesante que si le aplicamos el sentido o el significado de cada uno de los colores de la bandera de Francia a las películas, nos encontremos que Blanc, pues yo al principio pensaba que era inocencia, porque pues decía, pues Carol se ve como un personaje muy inocente y dije, quizás está demostrando aquí este director que lo que quiere hacer es una especie de Breaking Bad, previa a Breaking Bad, ¿no? Que se vuelva malo por amor, pero ya que plantea la igualdad, este color blanco en la bandera de Francia, pues en realidad creo que nos muestra más bien pues esa situación de los seres humanos, ¿no? Que todos podemos ser unos hijos desobedientes, que todos podemos ser unos traicioneros, que todos podemos sentir celos, que todos somos capaces de vengarnos metódicamente, así seamos los más inocentes del mundo. Y esa parte es muy interesante porque de a poco cuando te das cuenta, en cada uno de los diálogos de las tres películas se va viendo esa situación. En Blue, cuando Julie descubre que su esposo la engaña, pues... ves que adquiere una especie de nueva resolución, ya no tanto por vengarse, al final sí quiere terminar la sinfonía que su esposo no terminó, pero tampoco sabemos, que creo que nunca se sabe, que ella revela que ella era la verdadera autora de la música, o sea, no parece que la guíe la venganza como sí a Carol, más que a Dominic, pero ves esa parte que todos damos bastante asco, dijera el Tote King, ni de ellos ni de ellas, y... bueno, así termina Blanc, decía. Rush es una película también muy interesante que... esa yo creo que, híjole, mano, lo de mi top yo creo que al final... Rush trata acerca de una... no es una actriz, es una modelo que es Irene Jacob, la actriz, y se llama Valentin, su personaje. Ahí hay dos historias paralelas que se van contando como si fueran la síntesis de lo que quiere darnos a entender con Blue Black Rouge, porque son historias de un tipo con un perrito que saca a pasear y que no tiene nada que ver con Valentín al inicio, solamente de repente la cámara se nos enfoca en uno y en otro y pareciera que no tiene mayor situación. Cuando Valentín tiene un novio, Valentín tiene una madre que está lejos de ella porque pues ella está precisamente en París intentando hacer una carrera de modelaje, sobre todo de rostro. Y pues parece que su vida va sin complicaciones hasta que una noche atropella a una perrita de hecho. Y pues rescata a la perrita, la lleva antes que llevarla al veterinario, la lleva a donde tiene una dirección porque resulta que pues sí tiene ahí anotado el nombre, la dirección de donde viene. Y la lleva a una casa en donde sale el otro personaje, pues básicamente principal, que es Joseph. Bueno, nunca sabemos su nombre hasta el final, pero es un señor ya de edad un poco avanzada, que tiene la puerta abierta. No parece, así se ve como que ahí se escapó Rita, después le va a poner a la perra Valentín. Y lo llama y le dice, oigan, su perra se escapó, discúlpeme, pero pues la atropellé, la llevamos al veterinario y yo todavía así, no, ¿cómo la vas a llevar ahorita? Llévala antes de llevarla con este tipo. Pero bueno, así era la historia. Total que él le dice, pues es que pues, cuídela usted, o sea, hágase cargo usted, no, yo no la quiero, de hecho. Y le dice, cierra la puerta, dice, ¿por qué? Pues por eso se escapó. Y dice, déjala abierta, ¿no? Una interacción bastante áspera, bastante dura, sobre todo sabiendo que tienes un perro atropellado atrás de tu carro, pero por fortuna pues es una película y en la película sobrevive la perrita y además sobrevive y está embarazada, ¿no? Está preñada la perrita, sobrevivió, qué bueno. Y pues el caso es que Valentín sigue haciendo su vida de a poco, pero después de que no me acuerdo qué es lo que sucede, que busca regresar todavía en la casa de este personaje, de este viejito. Lo que sucede es que saca a pasear a Rita y pues también la suelta, bueno, pero que es una película. La suelta supuestamente para el parque, para que ande por el parque, pero dice, no te vayas a escapar, pues man, ni te conoce al 100%. Y pues Rita huye.
por ahí huye hacia una iglesia, Valentín trata de perseguirla, pero pues no la alcanza, y se le prende el foco y dice, pues a lo mejor regresó a su casa, a la casa donde estaba antes con este señor, y efectivamente regresa, y ahí está, la perrita en el patio con la puerta abierta, así como si no la quisiera el señor, y entonces ella entra, le toca el timbre, y entra y dice, bueno, para esto nada más se queda viendo a Rita y se queda así como dudando si llamarla o no llamarla. Y entonces sale el señor y le dice, llámela, es su perra. Y todavía así como que pues que no la quiere o eso. Y empiezan a discutir un poco y entonces se da cuenta de que, o más bien él le confiesa, sin querer, porque para esto nos vemos que fuera de escena, fuera de cámaras, este señor le mandó a su dirección $600 supuestamente para el veterinario. Y Valentín le dice, ¿cómo supo mi dirección? Y dice, no era muy difícil adivinarlo. Y nos damos cuenta que mientras va por dinero, porque pues Valentín no acepta tanto, le dice, son 130 130 francos del veterinario, y va por los otros 30 para que se haga cambio. Entra a su casa y está escuchando conversaciones, y entonces nos damos cuenta que es un juez retirado, que ya está pensionado, y que se dedica a espiar a todo el mundo las conversaciones telefónicas, y por eso supo la dirección de Valentín. Entonces le da un asco tremendo, como es obvio, pero pues ya, eso fue en los 90s, salió en el 94 con esa película, junto con Rouge, y más bien junto con Blanc, y pues obviamente empiezan a discutir y le critica y eso, y empieza una serie de discusiones, de argumentos inclusive que el director pone en los personajes, muy interesante, porque vemos por ejemplo que le habla acerca de un hombre que está engañando a su familia y que de hecho son sus vecinos del juez, y le dice, ¿sabe qué? Yo le voy a ir a decir a los vecinos, y dice, vaya, es esa casa de ahí, o sea, parece que no le importa, ¿no? El juez, y va a la casa. Y entonces entra y la señora le recibe, le dice, quiero hablar con su marido, por favor. Y pues, como que son muy amables ahí, pero le dice, sí, pásele. La señora desconocida que quiere hablar con mi marido, ¿no? Y mientras está esperando, se da cuenta que hay una niña, que hay una chavita que está escuchando el teléfono y está escuchando la conversación de su papá. Entonces ella se da cuenta que la niña seguramente también sabe que el papá está siendo infiel, porque aparte son bien explícitos en la conversación. Entonces se arrepiente, ya no va a decirle que le están espiando, y eso, y regresa a la casa del juez. Y empieza de nuevo ir y venir de qué es lo ético, qué es lo bueno, qué es lo malo. Dice el juez, pues es que no importa lo que hagamos, él va a terminar pues, suicidándose, o le van a terminar dejando. Y empieza esto de la ética de las relaciones personales, visto ya no nada más en carne propia como había sucedido en Blue y Blanc, sino a través de dos espías básicamente, ¿no? Porque quieras que no, a Valentín, si bien le da asco la situación y las acciones del juez, pues sí le queda un poco de entonces qué podemos hacer. El juez le revela que fue, bueno, todavía no le revela muchas cosas de él, pero pues sí se nos plantea un poco estos dilemas éticos. En el sentido de los discursos, esta película es mi favorita, aunque de nuevo sí es un poquito pesada, pues porque no hay mucha acción, sino más bien diálogos. Ya que decía, no hay mucha acción, sino más bien diálogos, hay por ahí, bueno, todavía no, pero es que hay cosas muy interesantes, pero el caso es que vamos ya hacia el final, y un día se nos revela que está en ese mismo, ¿cómo se dice? Casa de jueces. En ese mismo tribunal, no me acordaba de la palabra, en ese mismo tribunal está donde estaban Julie, donde estaba también la historia de Carol y de Dominique, pues está también Joseph, ahí se nos revela que es Joseph y lo están juzgando. Y resulta que él mismo se entregó, de hecho es Valentín quien va a verlo, dice, me enteré por el periódico, dice, me enteré que pues está siendo juzgado, y quería que supiera que pues yo no dije nada, yo no le eché de cabeza, dice, con la policía ni con nadie. Y le dice el juez, pues lo sé, dice, quien dijo fui yo me entregué porque usted me dijo que era algo malo y que lo hiciera. Empiezas a ver al juez como alguien que pues, está como muy herido, obviamente ya está grande, decía, y como que está muy afectado por Valentín. De a poco se nos revela, pues obviamente que él no ama a nadie aparentemente, o por lo menos eso le dice al inicio a Valentín, y ella es su único contacto, y empieza a mostrarle tanta compasión que pues los dos empiezan a desarrollar, no tanto una dependencia, el rojo decía al inicio es la amistad, entonces si le echas esa luz de amistad, es preciosísima. Por ahí la verdad es que antes del final, antes de reverla previamente para esta reseña, etcétera, sobre todo antes del final, la verdad es que todavía pensaba, híjole, sí se ve muy grande la diferencia. Y dije, pero qué tal si se quedan juntos, dije Valentín, porque aparte el novio que tiene Valentín, que se llama Michel, no sé cómo se pronuncia, no es Michael, pero pues
También en Community dicen, no creo que ni se guste a sí mismo, si caiga bien a sí mismo, se llama Michelle. Pero la trata del nabo, mano. La trata de suave a la Valentín. La ningunean y dije, no manches, a lo mejor se va a quedar con el señor. Pero no es tan edgy la película. Entonces, es una amistad muy, muy preciosa. Porque pues empieza a abrir de a poco con ella. Le revela de nuevo que él también fue traicionado. De nuevo, la traición, las infidelidades, es un elemento que conecta a las tres películas, básicamente. Y le revela esto, le revela que es un hombre con el corazón roto. Sí, finalmente cuida a Rita, tiene a los perritos. Y Valentín lo invita a una última pasarela que va a tener antes de irse a ver a su madre, ¿no? Por ahí hay un elemento importante que ella le dice, pues quiero verla y ya no sé si regresar o no. Y dice, pero pues tengo miedo a volar, jamás he volado. Y él le sugiere que se vaya en el ferry. Eso va a tener importancia después. Valentín lo invita a esta pasarela y es también un paralelismo muy interesante con lo que sucede en la película número 1, en el Blue, ni siquiera en la 2. En la 1 hay una escena en donde Julie es una amiga suya, que se llama Lucille, le llama en la madrugada, básicamente ya creo que todavía va a ser la medianoche o algo así, y ya está durmiendo Julie, pero le dice, oye, pues es que tengo un problema enorme, casi así como al borde del llanto, etcétera. Y Julie pues, no es así como que su amiga, de hecho, eso se me olvidó decirlo en Blue, pero su relación se basa en que esta chica, Lucille, es tratada como, literalmente como puta por todo el edificio. De hecho, ese término utiliza, no me censures YouTube. Y necesitan las firmas de todos los vecinos para echarla del edificio. Y Julie dice, pues es que pues, a mí no me importa quién es quién o qué hacen, ¿no? Y ella no firma. Y gracias a eso es que Lucille no se va. Y desarrollan ahí una relación ahí medio interesante. De hecho, después de que le echa el gato a las ratas, es Lucille la que va a limpiar el departamento de Julie. Después de eso es que Lucille invita a Julie. Y están hablando tras camerinos en un lugar pues casi como donde predomina un poco el blanco, el amarillo, pero sobre todo rojo, porque Lucille trabaja en una especie de show nocturno, algo así, y le habla porque estaba desconsolada de que vio llegar a su padre ahí, ver cómo pues, veía con una especie de miradas lascivas, como que con una obscenidad enorme a sus compañeras, y pues decía ella, híjole, ¿cómo voy a salir yo, no? El caso es que es muy interesante porque vemos una situación muy similar a lo que sucede aquí, pero con Valentín y con el juez, pero de otra manera totalmente distinta. Ahí como padre básicamente lo ve. Ahí ya fue cuando deseché esta teoría de que iban a acabar juntos, porque Valentín está tras bambalinas, le manda la invitación a Joseph sí va a verla, pero a ella se le ve nerviosa porque la vaya a ver, o sea, ella sí está deseando que vaya a verla, aunque piensa que no va a salir porque es así como que muy ermitaño. Y son dos partes muy interesantes, ambas tras bambalinas, ambas iluminadas por el color rojo del escenario. Y ambas van a ser vistas por muchísimas personas, por muchísimos hombres, pero Valentín sí quiere que la vea el juez, obviamente no la va a ver con ojos, pues libidinosos, porque hay un respeto enorme sobre todo del juez, ahora que se ha ganado su confianza y que le ha abierto su corazón, e inclusive cuando Valentín sale a desfilar, busca, pues no desesperadamente, pero sí se nota básicamente que va buscando al juez, ¿no? Que va esperando que la veas, como si fuera una niña, mano, que su papá la va a ver en una presentación de escuela. Es un paralelismo bastante interesante este símil que te pone el director en ambas películas. Pues el juez sí la fue a ver, pese a que ella no le ve. Él sí la fue a ver, de hecho dice, es que este teatro yo venía hace mucho tiempo, pero yo ocupo siempre esta butaca de acá, que está medio escondida, por eso no me viste, etcétera, etcétera. Y todavía esta última noche, antes de que se vaya a ver a su madre, pues se la pasan hablando. Él le habla acerca de un sueño, esa parte se me estaba pasando, creo que me acordé del sueño. Le habla acerca de un sueño que tuvo, donde quizás le miente un poco porque empieza a sentir obviamente cosas por ella, quizás amistad desde luego ya que es lo principal, pero parece que le dice que ella envejece, dice, tú, es joven obviamente Valentín en la película, dice, tú tenías en mi sueño unos 50 años, pero estabas con alguien que te amaba. Uno asume que él se soñó a sí mismo, ¿no? Rara vez llega a soñar a otras personas sin que uno esté presente como por lo menos actor secundario. Pero no le revela eso, sino que le dice, no sé quién era la otra persona, pero te despertabas feliz. Y en ese sentido, por ejemplo, también creo que se le puede dar esa luz a las películas de que es pasado, presente y futuro. Porque Blue decía, pues, Julie hace su vida a partir de lo que sucede en su pasado, a partir del accidente, a partir de la sinfonía inconclusa, a partir de la infidelidad de su marido.
Entonces todo está siempre anclado a ese pasado. Decía, este hilo que de a poco, esta cuerda que de a poco nos va revelando el director que pone en las escenas, pues es ese hilo al que tenemos que estar siempre sin soltar completamente el pasado, pero buscando una libertad casi completa, ¿no? Sin olvidarnos de dónde venimos. Las situaciones con Dominic y con Carol, si bien puede ser también vistos desde como que siempre del pasado, de lo que han hecho cada uno y otro, en realidad todo el tiempo es acerca de estar buscando cómo joder al otro, ¿no? Es un presente muy tortuoso esa relación. Y pues aquí el hecho del sueño y de que, por ejemplo, cada que le cuenta del sueño a Valentín, el juez, Valentín está súper emocionada. Nunca conocemos a su novio, nunca conocemos a su madre, pero siempre está pensando en ese sueño, entonces siempre estamos como viendo hacia adelante. Y esa parte creo que es una luz también bastante interesante. Pues ya básicamente al final de Rouge, Valentín se va, se despiden, le dice, volveré, dice, van a pasar 2 o 3 semanas fuera y voy a volver a verle. Acaba como que una amistad bastante buena. Se tocan las manos a través del cristal del taxi o del auto donde se va el juez. Y Valentín se va en el ferry y el ferry tiene un accidente. Y entonces tú dices, híjole, el juez fue el que le dijo, mano, que se fuera ahí en el ferry en lugar del avión. Es una noche de tormenta y se nos revela que murieron cientos de personas, ¿no? Del ferry, que sobre todo es donde iban miles de personas, y dicen hay cientos de desaparecidos, han estado sacando cientos de cuerpos y solamente hay 7 sobrevivientes. Es una película, al fin y al cabo, y los sobrevivientes son los personajes principales. Se nos revela que es Julie, la protagonista principal de la primera película, junto con Olivier, el ex ayudante de su marido, es decir, que sí acabaron seguramente la sinfonía. No sabemos si la presentó como propia. A lo mejor sí la presentaron como propia porque también Olivier tenían ganas de cambiarle algunas cosas. Pero vemos que acaban juntos. También los otros sobrevivientes son Carol y también Dominic. Es decir, que sí la sacó de la cárcel. O es que sí, no puede ser que haya cumplido una sentencia o que la hayan liberado porque no estarían juntos en el ferry. Se hubiera regresado a Francia por otros sitios, ¿no? Por otros medios, perdón. Pero aunque no los pasan juntos, pues pasan a uno y después a otro, Carol y después a Dominic. Y dices, nada manches, también quedaron juntos. Y finalmente sobreviven Valentín y sobrevive Augusto, que es el otro personaje que siempre nos estuvimos encontrando, decía, con estas historias paralelas de Rouge, al que no le poníamos demasiado énfasis, demasiada atención, pero que de a poco, pues parece que el destino va juntando. Por ahí, de hecho, también Auguste era una de las personas a las que espiaba el juez, y después de que él se entrega, su novia lo deja, y es cuando decía al inicio, avienta su perro y etcétera, y parece que de a poco, quieras que no, esas acciones que tiene el juez, pues lo van empujando hacia... Aparentemente se iba también, no sabemos hacia dónde se iba, nunca se nos presenta, pero sobrevive junto con Valentín y de hecho acaban los dos juntos, o sea, aparentemente, o sea, en la escena donde los rescatan a los dos terminan en una escena que nos indica que pues sí acaban juntos. Yo quería que acabara con el juez. Y la película y la trilogía termina precisamente con un juez que ve hacia la nada, hacia el horizonte más bien, feliz, contento obviamente de que haya sobrevivido Valentín. Quizás también él ve un poco esta especie de relación posible que se van a dar con ella y con Auguste. Y pues lo vemos como satisfecho, lo vemos quizás resuelto. Ya no vemos a los perritos, pero lo vemos resuelto. Y pues ahí termina Bleu Blanc Rouge. Una trilogía que de nuevo no tiene muchas conexiones como uno podría esperar de otro tipo de películas. Pero que desde luego decía... Tiene varias visiones, varios puntos sobre cuál verlo, ya sea esto de los colores de Francia y esta especie de nacionalismo ajeno que sintió este director polaco que es Krzysztof Kieslowski. Puede uno verlo también de acuerdo a los simbolismos, decía, de la libertad, la igualdad y la amistad que rigen a la bandera de Francia y su ideología, las relaciones que se nos plantean ahí. A mí me gusta verlo, sí, como todo eso, pero también como pues parte de las relaciones humanas, ¿no? Ningún humano ahí es completamente bueno, ningún humano ahí es... Bueno, quizás uno de los ayudantes de Carol, que sale ahí, que también se le ve que es... No sé si plantea poner a los polacos como gente muy buena, porque inclusive Carol, que se va convirtiendo hacia un mafioso, jamás termina de ser bueno completamente, es decir, siempre tiene por ahí un dejo de bondad. Hay un tipo que se llama Jurek, que es como su jefe, pero le habla con una candidez y con una amabilidad que tú dices, híjole, este es el personaje más bueno que existe, es un pan, pero también es polaco. Y dices, a lo mejor quiso plantear algo ahí de la nacionalidad
de sus compatriotas, Krzysztof Kieslowski. Pero en realidad, o sea, los principales, de los que nos cuentan las historias, pues ninguno se salva, ¿eh? O sea, todos tienen pensamientos por ahí negativos, todos tienen deseos de venganza, todos sienten celos, ninguno está feliz con su familia. Decía Nikolai, el que ayuda a Carol, nunca vemos a su familia, pero él quiere morir, prefiere morir a estar con su familia. De hecho, Carol le dice, pese a que tiene familia, hijos, quiere morir esta persona, que no sabía todavía que era el mismo Nikolai, y le dice, pues sí. Y el juez es alguien que, de hecho, pidió anticipadamente su jubilación porque terminó condenando al amante de su esposa. Su esposa terminó muriendo y este tipo lo terminó sentenciando. Aparentemente estaba justificado, pero es que también hay varios discursos y varios comentarios acerca de lo bueno y lo malo, y diciendo que, por ejemplo, ahora que está escuchando a las conversaciones ajenas, se da cuenta que todo es perspectiva. Dice, inclusive cuando fui juez y cuando yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien o mal, siempre me puse en mi lugar, inclusive a lo mejor como impartidor de justicia, pero, perdón, uno nunca se pone en el lugar del otro. De hecho, después de que él le confiesa a los vecinos, él mismo le confiesa a sus vecinos y a la policía que los estaba espiando, le avientan piedras a su casa, ¿no? Quizás justificadamente, pero, desde luego, pero le avientan piedras. Por ahí está platicando con Valentín cuando le avientan una piedra y dice, es la sexta la ventana que me rompen. Dice, pero no los culpo. Dice, si yo estuviera en su lugar, quizás también lo haría. Hay varias partes muy interesantes en esta tercera película. De nuevo, en el sentido del discurso me parece la más pesada, pero también siento que es la mejor. Y la que termina, desde luego, de cerrar esta trilogía tan preciosa que fue Blue Blanc Rouge. Gracias por haber estado hasta acá. Ojalá la vean, ojalá se den la oportunidad, ojalá la revean o la revisiten en caso de que hayan visto o la trilogía completa o alguna de las tres y no supieran que era una trilogía. De nuevo, mi favorita, no, pues es que no tengo top 3. Quizás Blue, pero más por la fastuosidad de los sonidos, de la música que escucha Julie tan solo de poner su dedo en las partituras, la forma en la que de repente musicalmente es muy, muy interesante, porque cada que ella y Olivier discuten algún cambio, así suena precisamente para nosotros. De repente suena muy fastuoso y dice crescendos con violines, y escuchamos aquí toda la orquesta y las percusiones y dice ahora sin percusiones. Efectivamente le quitan las percusiones y escuchamos a los violines de fondo. Entonces esos detalles musicales para mí me encantaron, pero en el sentido de que pues, todos damos bastante asco. Quizás me gustó muchísimo la 2 y la 3, Blanc y Rouge. El Blanc, si quizás hubieran dejado el final donde la perdonaba, aunque yo no hubiera estado de acuerdo con que la perdonara, tampoco estaba tan de acuerdo en que la dejara en la cárcel en otro país, mano. Pero de nuevo, son extremos que nos plantea Krzysztof Kieslowski acerca de lo que estamos a veces dispuestos a hacer, ¿no? Como seres humanos, y no pensamos en los sentimientos de los demás. Y en ese sentido de que no pensamos en los demás y etcétera, los diálogos de la tercera son precisamente geniales, aunque el final es demasiado cursi, honestamente. El final de la trilogía, además, los sobrevivientes son solamente, si lo vemos desde ese punto de vista de la colisión, nos están contando 3 películas a partir de los sobrevivientes de un accidente en ferries, entonces tiene sentido. Pero después de haberte chutado pues más de casi 6 horas de Blue Blanc Rouge, pues dices, no, pues, o sea, solamente los 3 parejitas sobrevivieron, pues como que qué vole. Pero fuera de eso es una excelente película que, de nuevo, ojalá se den tiempo de ver, de comentar si es que ya las vieron, y pues nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias por haber llegado hasta acá. Pueden dar like, compartir, suscribirse, cuídense muchísimo. Vivan atados a su pasado un poco, pero también sean libres, hagan las cosas de un presente sin dañar demasiado a los demás, y siempre sueñen con sus futuros. Hasta la siguiente.